Hoy en Voces tenemos un programa bastante interesante. Hablaremos sobre las apariencias en las redes sociales. ¡Comenzamos! Comenzamos Voces. El tema de hoy es las falsas apariencias en redes sociales, y para esto nos va a acompañar el psicólogo Ricardo Labias. Él es director de Centros de Integración Juvenil aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos y en todas partes. No más aquí en Cuernavaca. Gracias, Eugenio. Bienvenido, psicólogo. Y es que en todas partes está, pero el internet, y es donde nosotros, bien decía el doctor House en la televisión, que todos mentimos, ¿no? Sí, por algún motivo en específico tendemos a decir alguna que otra mentira. Solo que las mentiras se van a catalogar de acuerdo al tipo de repercusiones que tengan en un contexto específico, ¿no? Y es que en sí, ¿para qué ocupamos las redes sociales? ¿Para compartir fotos? ¿Para qué? Mira, las redes sociales en general se usan para poder compartir algún tipo de experiencia visual y de información en algo muy concreto y muy específico. Y algunos consideran que de esa manera se pueden hacer amistades, aunque bueno, son amistades que le llaman virtuales, por el hecho de poder compartir experiencias de vida, experiencias fotográficas o algún otro tipo de material. Y es que depende de lo que subamos o compartamos en nuestras redes sociales, es cómo nos perciben las demás personas, porque también nos perciben de una manera diferente, ya sea nuestra propia familia. Sí, fíjate que es algo muy interesante. Se comienzan a hacer ciertas indagatorias sobre estilos de personalidad o situaciones específicas de vida de las personas de acuerdo a lo que comparten en su red. Ya se están comenzando a hacer algunos estudios, todavía no son concluyentes, por ejemplo, para saber qué tipo de información es la que comparten y cuál es el motivo por el que comparten. Y han descubierto algunas cosas interesantes. Una de ellas, o algunas de ellas son justamente el que algunos usan simplemente la red para poder pues divertirse, ¿no? Para lo que fueron creadas las redes, compartir información, divertirse, pero otros más están usando las redes para poder compartir parte de lo que es su vida, de lo que hacen en lo cotidiano, para poder otorgar información, sacar información, obtener información, conocer personas o incluso también para poder compartir información que tenga mucha validez. Se ha notado, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Hay derrocamientos que ocurrieron, por ejemplo, hace 6 años en Asia, sobre todo, donde pues, un gobierno fue derrocado justo por las puras redes sociales, ¿no? Entonces eso, por toda la organización que se brindó. Entonces las redes comienzan a tener, y ya tienen una fuerza tan impresionante que mucha gente la da por válida toda la información que aparece ahí, sin llegar más bien a tener otro dato más específico, si la información es válida, si no es válida, de dónde está sacada la fuente, le da por válida. Entonces, de esa manera puedes alabar a alguien, elevarlo o quemarlo, como dice la gente, ¿no? Quemarlo al punto de poder generar un desprestigio en esa persona que va a ser bien complicado de que pueda restaurar. Y también está lo contrario, la gente que busca la aceptación de las demás personas, compartiendo fotos retocadas, fotos con, no sé, con un Lamborghini, un carrazo, ¿no? Una casa, una mansión, que pues tampoco les pertenecen, pero uno comparte estas imágenes, retocadas o no, para poder sentirse aceptado. Pero ¿por qué buscamos esa aceptación? Mira, eso es interesante. Y ahí puedo comenzar a hablar justo de lo que son la identidad en el proceso de desarrollo. Cuando nacemos las personas, tenemos generalmente, nacemos sin una personalidad, nacemos con un temperamento. El temperamento es lo que nos hace actuar, es lo que traemos innato, ¿no? Sea colérico, sea de mayor actividad, de menor actividad, depende esa parte. Y después está la formación del carácter y la formación de la personalidad. La formación del carácter se va a dar a lo largo de todo el proceso, sobre todo de la primera y la segunda infancia, donde la vinculación que tenemos a través de los papás, de los tíos, de nuestros seres primarios, de nuestras personas primarias y más cercanas,
nos va a dar esta formación de cómo vamos a actuar ante situaciones específicas en un contexto determinado. Ese es el carácter. Y la personalidad es la formación de los rasgos que nos van a definir como sujetos. ¿Qué quiere decir sujeto? Como alguien individual. Un sujeto es una persona que está formada en un contexto específico y que va a actuar de alguna manera ante situaciones cotidianas sin que le varíe mucho estos estados mentales, y eso se llama personalidad. La personalidad son todas las características o todo lo que nos caracteriza sin que cambie de manera frecuente. Pero ¿qué ocurre entre ese intermedio? Para que podamos tener una personalidad necesitamos mantener algo que llamamos identidad, y en contexto psicológico se llama identidad del yo. Es decir, con qué me reconozco a mí mismo como soy, y eso nos va a dar la relación que tenemos con los demás y la aceptación que tengo conmigo mismo. Y es por eso que hay ahorita muchos problemas, porque ya los niños, los jóvenes, ¿quién les forja la personalidad o el carácter? Ya están pegados en internet, en redes sociales, con gente desconocida. Entonces, ¿quién les forja ese carácter o esa personalidad? Al menos no en teoría, sino en la relación cotidiana, son los seres más cercanos, papá y mamá, ¿no? O quienes funjan como cuidadores, o quienes estén criando a esas personas, a estos pequeños. Lo que sucede en las redes sociales más bien ya son procesos de aprendizaje que vamos teniendo. Entonces, tenemos una personalidad, y esta personalidad puede ser, vamos a llamarlo, una personalidad sana o una personalidad que puede tener rasgos patológicos. Cuando digo rasgos patológicos es qué está ocurriendo, qué cosas no está llenando dentro de su personalidad, dentro de su vida cotidiana, que tiene que llenarlos justamente con otros vínculos, en este caso actualmente las redes sociales. Antes le llamamos con otras cosas, viendo otras personas. Aquí con estas redes sociales, qué es lo que se está llenando y qué es lo que nos promueven. Finalmente, todo lo que vemos en redes, todo lo que vemos en publicidad, son estilos de vida. Y los estilos de vida son los que cada una de las personas vamos a ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades internas. Mientras una persona, alguien en su personalidad, se sienta muy vacío de sí mismo, va a buscar llenarlo con algo que no sabemos de dónde provenga. Entonces, si lo que le están diciendo es que una persona, para poder ser, tiene que tener, pues va a buscar llenarse la vida con objetos y con objetos y con objetos. Y ahí, como dice Cantinflas, está el detalle, ¿verdad? Ahí está el detalle. Bueno, muy interesante, pero vamos a un corte y regresamos. Están en Voces. ¿Sabías que en México alrededor de 63 millones de habitantes están conectados a Internet y son usuarios de perfiles de alguna red social? Continuamos con Voces. El tema es las falsas apariencias en redes sociales, y nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias, director de Centros de Integración Juvenil aquí en Cuernavaca, y estamos platicando algo muy interesante y muy importante sobre el vacío que tenemos y que por eso necesitamos esta aprobación de las demás personas, reales o virtuales. Sí, exactamente. Ya ni siquiera podemos decir que imaginarias, ¿no? Porque lo virtual existe en tanto que están apareciendo en la red y que son personas que están del otro lado, esperemos, están esperando algo similar, ¿no? Buscamos aprobación todo el tiempo, en la vida cotidiana o en la vida virtual actualmente. Y esta aprobación tiene que ver con sentirme aceptado y perteneciente a este universo, a este mundo. Muchas personas, dentro de su desarrollo psicológico, van sintiendo que algo les hace falta, que algo no les tiene satisfecho con la vida, y entonces van buscando una falsa apariencia, buscar aparentar permanentemente el agrado de otros. Y agradar a otros, esa es una característica que pueden llegar a tener muchas de las personas que van aparentando ser quienes no son dentro de una red social. En este caso, cuando no es por un crimen o algo parecido, porque hay mucho temor
de la cercanía de compartir con los otros lo que es su propia existencia, su propia vida. Es decir, tienen dificultad para poder tener relaciones interpersonales y consideran que es mucho más fácil, se les hace mucho más fácil estar delante de un celular actualmente, bueno, un sistema de cómputo, cualquiera que este sea, frente al celular es un sistema de cómputo, donde la interacción con los demás se le va a facilitar porque no está teniendo la cercanía persona a persona. Y entonces esto puede permitir muchos manejos interesantes dentro de alguien, desde hacerse conocer o saber como alguien que no es, ponerse una imagen falsa, ponerse filtros, como bien lo comentabas hace un momento, filtros hasta embellecerme lo suficiente más con todas las aplicaciones que existen actualmente, de verdad, es impresionante y maravilloso cómo puedes modificar tu aspecto sin aparentemente dejar de ser tú. ¿Esto qué es? Es una falsa apariencia, lo que en algunos contextos psicológicos llamamos como el falso self. Es decir, este es esto que yo que construyo temporalmente, pero que no soy. El problema es que se quedan con esa construcción temporal cuando debería ser, perdón, se quedan permanentemente con esto cuando debería ser temporal, o sea, por corto tiempo, pues porque solo me sirve para el momento. Sin embargo, muchas personas temen dejar eso porque esa es una forma en que se observan cómo ellos quisieran haber llegado a ser, pero que no lo han logrado. Y la única manera de lograrlo es mediante la aceptación de una red social. Y aparte la sensación de recompensa que uno recibe cuando tienen sus likes, ¿no? Sus manitas arriba, que estrellitas, o como vaya a ser en cualquier red social, hay como recompensas, ¿no? Sí, Esa sensación de tener más y más y más. Eso es muy interesante porque la recompensa justo es una de las características, la recompensa inmediata es una de las características que tienen esas personas que tienen esta ausencia o que consideran que tienen una dificultad para ser reconocidas afuera. ¿Y es cuando se convierte en adicción? Se convierte en adicción cuando esta le impide llevar una vida cotidiana y vincularse socialmente con los demás, y entonces comienza todo un aislamiento solo a partir de la red social. Entonces, y su relación solo es con la red social, noviazgos, viajes imaginarios, todo con la finalidad de ser reconocidos ante el otro. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos esa adicción a las redes sociales o a los likes? No sé, nos lo dicen en el trabajo o nos damos cuenta que ya tenemos muchas selfies en nuestra red social. Mira, tiene mucho que ver con la inversión del tiempo, es como se está midiendo mucho. ¿Cuánta inversión del tiempo tienes en tus redes sociales? Hay personas que de verdad pasan, yo creo que más de 10 horas en redes sociales y disminuyen el nivel de productividad escolar o laboral, disminuyen la intensidad de las relaciones interpersonales, familiares, amistades, etcétera. Disminuyen la actividad cotidiana, deportes, se reunía con otras personas para poder convivir, lecturas, etcétera. Disminuye todo eso. O sea, cuando observemos que hay una disminución y que esto es cada vez más frecuente y un aumento, una disminución de sus actividades cotidianas y un aumento de la necesidad de tener más tiempo conectado a la red, entonces podemos decir que hay un proceso adictivo, ¿no? Porque tienen una necesidad de estar siendo vistos y sentirse aprobados o estar viendo quién los aprueba o quién escribe dentro de la red. Yo lo he notado, de repente hay personas que acaban de dejar el celular, mandaron algo y están viendo inmediatamente. O sea, cada ratito están checando las notificaciones. Claro. Y a raíz de toda esta adicción, ¿hay más problemas que podemos sufrir? Sí, sí, sobre todo, aparte del aislamiento, la dificultad, y eso se puede generar en trastornos, uno de tipo afectivo, trastornos también en la vinculación con los demás, porque comienzan a no saber cómo relacionarse con los demás de en vivo y en directo, y esto genera un problema porque parecieran ser problemas de timidez. Ahora bien, hay personas muy tímidas que yo he observado, que cuando están en la red, de verdad son unos
verdaderos haces con la red, con la computadora y trabajan y pueden trabajar aislados y no, aparentemente no molestan a nadie. ¿Sí? Ese es un problema, porque parte de las relaciones que tenemos tienen que estar vinculadas o matizadas con con las interacciones en vivo que tengamos. Entonces, estas personas sí comienzan a tener dificultades y pueden tener algún problema de personalidad, por Y ejemplo. no nada más de personalidad, también problemas físicos como anorexia, bulimia, se me ocurren muchas cosas. Puede ser alguna Sí. de ese tipo, o bien puede ser problemas de obesidad, porque también te la pueden pasar comiendo Pues sí. dificultades en la Sí, pues motricidad. muchos problemas nos causa todo esto de adicción de las redes sociales, pero ahorita continuamos, vamos a un corte y regresamos a Voces. ¿Sabías que México ocupa el 4º lugar en el mundo con usuarios que más tiempo gastan en uso de redes sociales? Continuamos en Voces, el tema las falsas apariencias en redes sociales. Y por eso nos acompaña el psicólogo Ricardo Labias. Él es director de Centros de Integración Juvenil aquí en Cuernavaca y platicamos acerca de estos problemas que muchos dicen que es para chavos solamente, ¿no? Los problemas en las redes sociales o quien aparenta más son los jóvenes. ¿Es cierto? Bueno, son los jóvenes porque son los que manejan o se ingresan mayormente a las redes sociales porque es parte de su generación, ¿no? Muchos de los adultos desconocemos muchas de las aplicaciones y las instalaciones y nos basamos solamente con lo tradicional. Pero desde mi perspectiva, no creo que esta falsa búsqueda de una imagen autocomplaciente sea solamente de chicos, ¿no? Sí, los chicos son porque más abundan, pero no, yo he visto muchos adultos modificando fotos, metiendo imágenes, subiendo eventos, aparentando también cosas. No, yo creo que no es un asunto nada más de chavos, es un asunto también de adultos que tienen dificultades también con sus vinculaciones y con el establecimiento de su propia personalidad. Yo creo que va por ahí. Y jóvenes, adultos y también los niños. Los niños también, aunque el asunto con los niños van a subir imágenes modificadas, pero más bien divertidas. O sea, para ellos se ponen el Snapchat de los perritos y con cara de demonios. Eso los divierte mucho. Yo lo veo con los niños pequeños. Con los adolescentes y adultos, muchos buscar filtros, sobre todo, para poder aparentar o tener un mayor estatus económico, un mayor estatus de amistades, ser los más populares, porque es parte de los procesos de identidad que vamos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo. Y con los adultos es también buscar esta cercanía y aceptación también que pueden tener hacia los demás. Ahorita mencionó que uno busca también aparentar tener mayor estatus económico, Sí. y eso también puede representar un peligro para las personas. Sí, fíjate que ahí sí, algunos de los riesgos que se pueden vincular con las redes es que sabemos, una pregunta básica es, ¿por qué la gente se oculta? Bueno, o ¿por qué la gente puede hacer pensar que son otros? Yo creo que hay varios riesgos. Un riesgo es que puede ser parte de un crimen, o sea, buscar enganchar a otros para poder sacarle información y poder llegar a un crimen, secuestros virtuales, estafas, todo esto lo que ya sabemos que ocurre, que la mayoría ocurren por las redes sociales. Eso está bien demostrado por las redes cibernéticas Si es que de policía. todo el mundo empieza a publicar, estoy comiendo en tal lado y pone hasta la ubicación Sí. y ya saben, los amigos de lo ajeno, Ujú. que estás en tal lugar fuera de tu casa. O bien pues, que no hay en este peligro. caso Eugenio o Ricardo pues van a restaurantes que para mucha gente pueden ser inalcanzables, para otros no, y a otros dicen, ay, pues una fondita, ¿no? Y van publicando todo lo que van haciendo, porque también es parte de buscar esta aceptación. Entonces eso también es una forma de generar riesgo. Otra es también el riesgo de no sabes quién está del otro lado de la red. Puede ser un adulto con situaciones de perversidad, vamos a llamar así, que lo que quiere es obtener tu información, tomarte las fotos, Hacer mal uso, hacer mal uso de ellas. la suplantación de identidad, ¿no? Exactamente, y eso también, o busca otra identidad, ni siquiera están suplantando una identidad, están poniéndose otra identidad para obtener un beneficio
que no le va a beneficiar a quien esté enviando las cosas. Entonces, son muchos este tipo de riesgos, trata de personas, todo eso que se va dando también en las redes, y vamos a, y pues, digamos, y por la parte menos riesgosa y más amable, digamos, que lo que espero que la mayoría de la gente hace, es buscar la aceptación, sentirse acompañado, sentirse en compañía, independientemente de que sabe que esa compañía no es real. Y tener de esa manera lo que decías hace un momento, un estatus, algo que te diga, soy tan popular, aunque no en la vida real, en la red, porque tengo 10.850 likes y tengo 2.000 amigos que no sé ni quiénes son, ¿no? O sea, eso es algo que es bien complicado en una vida cotidiana, con vinculación persona a persona, va a ser muy difícil tener a alguien así, ¿no? No es posible. Sí, ¿y por qué nos da esa satisfacción, esa recompensa de sentirnos bien, los likes, los me gusta que recibimos en internet? ¿O llega algún momento en que decimos, basta, hasta aquí No, llegué y hasta aquí estoy bien? no, fíjate que eso no creo que llegue a ocurrir. La satisfacción, bueno, cualquier acto satisfactorio va a generar en nuestro organismo, uno de manera inmediata, la segregación de ciertos estimulantes internos, en este caso, la serotonina, la dopamina, que te van a dar la sensación de satisfacción. Todo eso va al hipocampo, ¿no? Entonces, me va a dar una recompensa inmediata. Ese es mi sistema de recompensa. Ah, qué popular soy. Ya, eso es lo que yo necesitaba. Claro que como cualquier adicción, va generando cada vez que más tiempo, necesita más likes para poder sentirme de esa forma tan agradado y tan agradable de esa manera para conmigo. Eso es uno. Y la otra es, ¿por qué va a ser muy complicado? Porque es su estilo de vida. Eso es lo que lo identifica, es lo que lo hace tener cierto nivel de pertenencia a algún mundo. Si lo que estamos buscando es sentirnos pertenecientes cuando nunca había sido pertenecido a ningún lado, eso va a ser importante porque se va a sentir, no se va a sentir tan aislado, aunque sea en ese mundo que no es un mundo, es un mundo superfluo, valga la expresión, no es un mundo tan sólido, tan fuerte como una relación directa. ¿Qué pasa cuando nosotros detectamos a un amigo, un familiar con estos problemas? ¿Solamente con una desintoxicación digital se puede tratar o tiene que ir con un especialista? Yo creo que tiene que ver con un especialista porque primero habrá que valorar qué lo hace estar tanto tiempo en la red, qué no tiene del medio que lo hace estar metido en la red, qué obtiene en esa red, qué satisfactores está cubriendo y qué cosas va a estar obteniendo ahí que no va a obtener si tú le ofreces otras situaciones. O sea, imagínate a alguien un chico adolescente, un chico adolescente o chica adolescente que no son buenos para el deporte, ¿no? No se sienten buenos para el estudio, no se sienten buenos para un juego de mesa, no consideran tener habilidades necesarias para estar en una relación interpersonal. Llegan a esta red y se dan cuenta que ahí pueden inventarse muchas historias. Quítalos de ahí porque entonces se van a sentir cubiertos. Imagínate una persona adulta que anda buscando amistades y posiblemente pareja, cuando a las parejas quizás les resulte difícil la interacción, pero como están ocultos bajo la red, pues pueden considerarse que están siendo aceptados. Y más si le pones un montón de filtros, pues entonces, y unas historias fabricadas, van a sentirse mucho más aceptados, atractivos, aunque sea de esa manera. O sea, yo cuando veo fotos de filtros, lo que quisiera hacer, hay una diferencia abismal muchas veces, porque pues los filtros para eso son. Psicólogo, por último, regálenos alguna recomendación a todos los internautas que nos ven y nos escuchan. Pues mira, si consideras que pasas demasiado tiempo, y demasiado tiempo significa te estás aislando de tus actividades comunes, creo que deben buscar un poco de apoyo, una orientación en primer lugar para saber qué me está ocurriendo, analizarlo y buscar apoyo para poder, si no desvincularme, por lo menos disminuir la cantidad de tiempo que paso delante de un aparatito. Y eso, porque no han descubierto lo maravilloso que son las relaciones interpersonales, o las descubrieron y fueron pésimas para ellos. Creo que hay que tomarlo en cuenta.
Psicólogo Ricardo Labias, director de Centros de Integración Juvenil aquí en Cuernavaca, muchas gracias por haber estado aquí y contestar todas estas preguntas. Gracias, Eugenio, y nuevamente agradecido por la invitación. Y nosotros nos vemos para la próxima. No se pierdan Voces. Hasta luego.